yo no sé cuál de todos los caminos es peor. Esa escena hay que repetirla. Esa es la vida. Y yo, Gente, ¿cómo me les va? Mauricio Ginestra por aquí. Bienvenidos a otro episodio de Quédate. Y hoy, miren, ya yo no sé cómo darle otro nombre a lo honrado que yo me siento. Yo les voy a dar un intro aquí rapidito. Miren, los villanos, porque yo no sé ya ni cómo llamarlos, aquí se dividen en varios puntos. Están los que tienen ese plan ya listo y los que van poquito a poco como improvisando sobre la marcha de sus propias decisiones. Y aquí es donde cae esta invitada de hoy que le da vida a Graciela. Me llena de orgullo, me llena de emoción tener aquí a una súper actriz que además es preciosa y de paso es mi paisana, Marjorie de Sousa en la casa. Marjorie, qué honor, ¿cómo estás? bien, ¿y tú? Feliz de conversar contigo y feliz de conversar contigo sobre el lobo morir matando y sobre un personaje tan rico como Graciela. Lo que hemos visto de Graciela ha sido para mí interesantísimo desde la perspectiva de la audiencia. ¿Por qué? Porque como tú ya lo has dicho en entrevistas, es una, entre comillas, villana, pero que no encaja en ese molde, que va ahí, tú sabes. Cuéntame un poquito cómo ha sido eso para ti y el aprendizaje que has ido adquiriendo con un personaje como este. De hecho, creo que es de las cosas por las que acepté este personaje y este proyecto, porque si bien dices que puedes tener el perfil de una villana, totalmente aceptable, pero también puede tener el perfil de una protagonista. Entonces, lo que me gusta de ellas, yo siento que es de los personajes más vulnerables, humanos dentro del proyecto, en el sentido de que a ella le pasa todo. Ella está enfocada en hacer algo y va decidida y se le cae todo el plan y entonces dice, no, ¿sabes qué? No, esto no puede ser, mejor me voy por otro camino, me reivindico y agarra otro camino y yo no sé cuál de todos los caminos es peor porque además todo le pasa. Todo. Todo. En el fondo es muy inmadura, es muy ambiciosa, pero a su vez es noble. Su honestidad la mete en problemas. Sí tiene un perfil que va a parecer villano, pero también va a parecer la buena de la historia. Y eso es lo divino porque el público va a dudar de este personaje, de realmente quién es ella. O sea, ¿con qué nos va a salir este personaje? Y eso es lo diferente a todo lo que he hecho y lo atractivo de Graciela. Tú sabes que a mí me encanta de ella. Yo cuando veo personajes, cuando yo veo historias, a mí me encanta fijarme en cosas que yo siento que nadie más ve. Y, y Graciela tiene un componente que a mí me parece divertidísimo, como de humor muy chévere, que le da un toque ahí que tú como que empatizas con ella y te cae bien desde el minuto uno. ¿Te pasó a ti? Sí, y mi productora de hecho me dijo, no, esa escena hay que repetirla porque te ves muy graciosa. Y yo, pero ¿y cómo la hago? Si yo... Además, el entorno donde me empiezan a ver es muy gracioso. Aunque no esté escrito cómico, es muy gracioso. Porque ella como que empieza a moverse en el núcleo de Azufrero, su mamá, sus hijos, y ellos son muy divertidos. Y entonces esta persona que, o sea, yo me integro a ellos, no puedo contar cómo me integro a No, ellos, porque si no, mira, me pero regañan aquí, ¿eh? ya sé, pero ese núcleo que ella empieza a tener en los primeros capítulos es muy divertido. La relación con la mamá de Azufrero es tan graciosa, pero tan hostigante también. Ellas dos se pelean todo el día, pero en el fondo se salva una con la otra. Es muy raro y muy divertido. Pero sí me ha tocado tener escenas donde tengo que quitarle esa parte cómica porque yo en el fondo siento que se me sale el payaso que traigo dentro porque sí soy payasita. Entonces, ¿qué te digo? Eso es La parte de gente no quienes me ve así. somos. Es así. Sí, literal, se me sale lo caraqueña. Me encanta. Mira, ¿tú sientes que a ella en ese proceso tan accidentado de pronto de las decisiones que toma, los caminos que elige, qué es lo que la traiciona? ¿Es el ego? ¿Es la ambición de tener el control, el toro agarrado por los cuernos, como dicen por ahí? ¿Qué sientes tú que es ese detalle que de pronto
es su punto, su piedra de tranca. No, yo creo que todo conjunto. Su ambición, pero entonces su ambición no va con su nobleza y entonces choca, entonces le gana el corazón y entonces ella ve a todo el mundo bueno, pero entonces dice, ahora sí voy a ser mala, me voy a vengar de todos. Y luego la ves y dices, bueno, ¿y entonces qué? ¿Quién te entiende? Pero yo siento que es hasta inmadura. Yo siento que como que lo que más la traiciona a ella un poco es esa inmadurez y que siento que en el fondo ella, ella ve a los demás como buenos, entre comillas, ¿no? En su concepto de buena o de, sí, de bondad. Claro. Y se mete en muchos problemas porque se vive enamorando del hombre equivocado. Entonces esta pobre mujer está enamorada del amor, pero pues qué amor tan horroroso. Y no solo eso, se enamora de tres personajes con las mismas características. O sea, como que el karma en ella, o sea, se los consigue diferentes caras, pero las mismas características. O sea, no, 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 no. Entonces, ella, esos patrones que repetimos, a eso le pasa a ella. Claro, es como que, mira, Graciela, ven acá, vámonos a tomarnos algo y vamos a hablar, hija. Recapacita un poco, ¿no? Sí, totalmente. Entonces tampoco la hermana la ayuda mucho porque su hermana tampoco es que sea el mejor ejemplo. Si bien es un ejemplo de tenacidad, pero pues ya cuando ves la historia de su hermana tampoco es que sea un ejemplo así que tú digas, uy, qué admirable, ¿verdad? Porque su hermana es una joyita, Miranda. Pero hacemos una dupla bien importante las dos ahí y nos vemos muy padre juntas. O sea, sí, sí nos traemos algo aquí entre nosotras. En Muy esa, importante en esta historia. en esa humanidad de Graciela y de estos personajes, que es algo que a mí en lo personal me cautiva por completo de esta historia, siento que también hay un toque de realismo muy chévere, porque esa es la vida, Sí. ¿no? Esa es la vida, ese paseo entre luces y sombras y decisiones que de pronto son cuestionables, pero a veces son correctas. Ese vaivén emocional, ¿no? Pues literal, sobre todo Graciela, es como más así como la describes tú. Estoy de la mano de Indira Páez, que es una venezolana con la que hice, yo creo que fue de mis primeros protagónicos en Venezuela. Cuando supe que ella iba a escribir esto, dije, ¡wow! Ha sido un honor volver a trabajar con Indira. De hecho, yo hice una historia que fue la historia de ella con Frank Quintero en la vida real. Qué Entonces cool. fue bien bonito reencontrarme con ella, si sea por acá. O sea, sí, sí sigo su carrera, sé que le ha ido espectacular, pero qué bonito volver a coincidir, que ella escriba un personaje donde trabajo y eso me fascina. O sea, fue un regalo muy bonito y eso lo hablaba con ella. Es un personaje muy humano, este personaje. Es el personaje que te podría decir que se cae y tú ves cómo se cae y esa derrota ella misma la impulsa para volver a agarrar vuelo, para hacer otra cosa y se vive equivocando y los seres humanos aprendemos del error. Sin duda, aprendemos con los golpes y eso es así. Oh, sí. Oh, aquí yo te puedo, aquí este podcast tendríamos que hacer como varios tomos si nos vamos a dedicar a aprender de los golpes, pero no, 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 vamos a hablar de cosas chéveres. Eh, yo siento que aquí, particularmente en Lobo, también Ajá. existe ese precipicio emocional, moral, en el que todos andan caminando como por una cuerda floja, ¿no? Ujú. Para ti, a nivel emocional, después de rodar a esta mujer que tal cual, ¿no? Nos pasea por todo, debes Sí. terminar agotada. Sí, estoy muy cansada. Estoy muy cansada porque además los horarios son bien fuertes y son muchísimas escenas de memoria que vamos. Ya, literal, y son muchas hojas, o sea, cada escena tiene 4 o 5 hojas y son diálogos larguísimos, entonces te tienes que acordar de dónde vienes, qué emoción traes en lo que te pasó, hacia dónde vas, cómo tienes que salir de la emoción de lo que estás haciendo ahorita, llegar a estudiar, te acuestas tarde, entonces sí llega un momento que te desgasta, pero bueno, nos dedicamos a esto y sabemos que son 5 meses o 4 meses donde vamos a estar enfocados en esto. Sabemos Claro, el desgaste, para eso nos vendemos. Pero cuando ves el resultado final, dices, wow, claro. si estás tan cansado que a veces como que no estás en el presente en las escenas, como que ya tu cuerpo y todo tú van en automático porque ya tienen al personaje y te vas, ¿no? Pero cuando ves el resultado en pantalla dices, wow,
qué padre, hice esto. O hay escenas que dices, ¿cómo pude haber hecho eso? O sea, Pero al final del día yo creo que eso es parte también de conocer el personaje y de conocerte tú misma haciendo el personaje. Y ahí está lo cool de eso. Marjorie, tú tienes una carrera espectacular y de muchos años y tal cual. Te hemos visto haciendo novelas en Venezuela, haciendo series, haciendo todo tipo de personajes súper cool. ¿Qué tú dirías que es eso que todavía hoy te seduce de contar historias? em, el libreto, el elenco y el dinero. Ay, qué buena respuesta. Ya, si yo, Pues sí, porque eso, literal tú entregas tu vida todos esos meses por completo. O sea, claro, no, o sea, es difícil. Es claro, difícil en el sentido de que antes yo no lo veía porque yo Venezuela, Miami, México, me iba a Colombia, regresaba, estaba sola. Pero ahora tengo un hijo, ahora sí me claro. pesa más. Entonces, pues ahora sí dices, ya gracias a Dios logré el nombre que tengo, gracias a Dios, ahora yo creo que puedo exigir, ¿sabes? Esto y esto. Entonces ya tú vas ahí negociando. Si yo tuviera que darle un premio a la respuesta más cómica de la vida, creo que sería esta. Y más sincera. Y me encanta. Te Es que la felicito. verdad, Sí, pues me sí. gusta. Me gusta. ¿Qué alimenta tu proceso creativo cuando enfrentas un personaje como este? Que tiene tanto, que da tanto. Pues literal es justo este proceso de comenzar a tejer a Graciela. Las reuniones con los directores, quién nos va a coachar, cómo se va a mover, cómo va a hablar, cómo se expresa, cómo camina, cómo la van a vestir, a qué se dedica el personaje, cómo fue su relación con sus padres, por qué tiene estos traumas, por qué hace esto, por qué hace aquello. Todo eso es mágico, es muy bonito. Y también cuando terminamos el proyecto, psicológicamente hay que hacerle una despedida, o sea, hay que hacer un velorio, un entierro de este personaje, a menos que te digan que puede quedar la posibilidad abierta de una segunda temporada, pero sin embargo hay que hacerle una despedida porque psicológicamente y emocionalmente sí te afecta. Claro. ¿Y cómo le dices adiós? ¿Cómo tú le dices adiós a alguien como Graciela? Hasta cuando te estás quitando la ropa del personaje, comienzas a decir, te doy las gracias por todo lo que me diste, Oh, te qué doy las cool. gracias por todo lo que me enseñaste, fuiste una terapia para mí, me hiciste sanar en esto, hoy te dejo aquí tranquila, ya no perteneces a Marjorie, Marjorie regresa a su vida normal y porque hablas con tu cerebro y el cerebro no entiende cuando le estás diciendo mentira o verdad, entonces incluso en las escenas de llanto, tú tienes que hablarte y le mandas una señal al cerebro a decir, oye, esto no me pertenece, no es Marjorie, este es mi trabajo y le voy a regalar esta emoción a Graciela, pero no quiero que me afecte, esto no es verdad, esto no es real, porque sí hemos visto compañeros que terminan afectados. Claro. Entonces sí es como un proceso muy loco porque pues sí trabajas con las emociones todo el día, entonces vas así. Y sí tienes que como darle un hasta aquí a las cosas, ¿sabes? Cerrar el ciclo hasta con los personajes. Hablando de ese momento en el que tú misma te hablas a ti y despides al personaje, te siento como muy en pro de la manifestación, de manifestar, de decretar Sí, cosas. ¿Crees en eso? totalmente. Mira, somos energía y yo siempre digo que como nos sentimos, lo reflejamos. Entonces tenemos un doble trabajo y el más fuerte porque a veces no estamos al 100 y en pantalla tenemos que vernos al 100. El personaje no tiene la culpa de lo que te esté pasando en la vida real. Y las personas con las que trabajas no tienen la culpa de lo que te está pasando en la vida real. Entonces no podemos llegar de malas o tratarlos mal, porque a veces pues la gente no sabe cómo diferenciar esa rayita, ¿sabes? Como que es muy Claro. fácil pasarte. Entonces, yo sí creo que todo lo que decimos, nuestro cerebro se lo cree. Sí creo que todo lo que repetimos, no lo creemos, obviamente nosotros, y todo lo que manifiestas se cumple. Por eso es muy importante cómo te hablas. Se lo digo a mi hijo todos los días y el otro día me pasó algo muy chistoso que algo hice y dije, ay, qué tonta. Y me dijo, no te hables así, mamá. ¿Viste? Mm, Y dije, tienes razón, porque se lo enseñé y pues tienes razón. claro, O sea, no claro. te puedes hablar feo.
Estoy súper de acuerdo contigo. Y no, a ver, si te ha pasado, yo siento que al momento en el que tú te empiezas a hablar mejor, es Todo como que cambia. por arte de magia la vida te empieza a sonreír, todo empieza a salir mejor, es como que todo te va Ajá. funcionando en la medida Mira, que hazlo tú te tan hables simple bien. como que te miras en el espejo y tú te repites todos los días, me veo bonita, me siento hermosa, tengo una luz espectacular. Háblate diario, mírate los ojos en el espejo. Y agarra un día y háblate feo para que tú veas cómo la gente te va a decir lo que tú pensaste y lo que tú mismo te dijiste a ti. Por ejemplo, otra vez tenía un casting y yo empecé con mi diálogo en el espejo. Ta, 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 ta. Corté a, wow, traes una luz, ¿qué te hiciste? Te rejuveneciste. Y yo, pues sí ¿Viste? funciona, obviamente. Hay que tratarnos bonito, hay que hablarnos bonito. No, Y hay que decretar cosas bonitas. y además, en la medida en la que tú te hables bonito, yo siento que el mundo, el universo, responde a eso y te empieza a ti, no solo a ir más bonito, tu entorno, tu gente te empieza a hablar mejor. Se Todo armoniza, como que sí. empieza a funcionar. Hay como una sincronía muy loca que resuelve, ¿no? Sí, pero cuando empiezas a verlo también y te das cuenta que es así, llegan más temores y más miedos porque mientras más trabajas, más te aparecen cosas que pues tienes que sanar y tienes que ir limpiando de tu camino para conseguir ese brillo, esa luz y esa felicidad que todos buscamos, ¿verdad? Claro, que además es un concepto tan cambiante y tan complicado, la felicidad como meta, ¿no? Sí. Yo la verdad que yo no lo veo como a futuro, lo veo como el día a día, porque nos las pasamos esperando qué va a ocurrir y Que dejamos viene. de vivir el presente. Entonces, por ejemplo, ahorita en las escenas llegaban días que estaba muy cansada y tenía a mis compañeros y decían lo mismo, estoy agotado, no me da la cabeza, no me da la memoria. Y yo, una a la vez, una escena a la vez. Claro. Y eso mucha gente lo aplica y creo que mucha gente está despertando a eso. Pero todavía hay otras que se quedan como dormidas y creen que es como puro bla bla. Pero pues literal es vivir un día a la vez, estar enfocado en lo que estás haciendo hoy. Estoy aquí ahorita compartiendo contigo, disfrutando de este proyecto que ya va a salir al aire. Mañana, pues mañana lo que tenga que correr mañana. Pero hoy estoy haciendo cosas que me llenan, que me hacen sentir feliz, que me hacen sentir profesionalmente eh, llena de cosas nuevas, de alegrías, retos. Vivir Claro. el ahora y nos olvidamos de eso, nos las pasamos viviendo el futuro y a veces el futuro ni llega porque no llegas ahí. Entonces te quedas siempre como en una nube, te quedas como en un limbo, siempre, constante, esperando, esperando, esperando. Y además no es eso, también te quedas en el pasado. Entonces no sanas el pasado, pero resulta que estás esperando el futuro y el presente no lo vives. Y Entonces no no hiciste nada. aprovechas el ahora. Y no Literal. aprovechas el ahora que es tan importante. Tú sabes que hay algo que a mí me encanta de ti como persona, más allá de la actriz que respeto y valoro un montón, y es ese activismo y ese amor que tú tienes por los animales. Eso me parece súper Mm. lindo. Cuéntame de eso, ¿cómo vas con eso? ¿Cómo te sientes cuando ayudas de pronto a un perrito, a una mascota? ¿Qué tan importantes son para ti? Porque yo siento, por lo menos el mío, es como un balance. Cuando yo llego a casa, ese es como Sí. el cable a tierra, el que me devuelve a lo más elemental del mundo, que es, no sé, lanzar una pelota y que te la traiga de vuelta y meterte en esa rosca tan bonita, ¿no? Que es una mascota. Bueno, ellos son el ejemplo perfecto de vivir el aquí y el ahora. Ellos no están esperando el futuro y no se quedan clavados en el pasado. Ellos te perdonan al instante. Ellos no guardan rencor. Ellos son siempre niños y eso es lo que uno debería mantener. Y son seres que siempre te esperan con una sonrisa. Nunca tú Ujú. ves a un perro amargado, a menos que lo hayan maltratado y no es amargura, es miedo. Claro, y respuesta, ¿no? Sí, totalmente. La verdad yo siempre lo sufro mucho, ¿sabes por qué? Porque me gustaría poder ayudar más y la verdad es que han llegado casos donde, ay, me duele tanto. Creo que desde que me convertí en mamá, me volví más sensible de lo que era y es horrible porque sufro los casos. O sea, hay casos terribles. La gente de verdad es bien inhumana con los animales y, y duele mucho, me duele mucho. Entonces, me toca enseñarle a mi hijo el respeto y el amor por el prójimo y por los animales, que son una parte importantísima para el crecimiento de los niños, que son un reflejo de nosotros como familia.
tengo varias fundaciones. De hecho, ahorita voy a grabar unos videos para Red de Apoyo Canino en Venezuela, en Caracas. Ya tengo muchos años con ellos. Y donde pueda apoyar y donde podamos conseguir hogar, voy a apoyarlo. También me desilusiona un poco el hecho de que veo a varios activistas como que no son reales, entonces te da miedo porque tú dices, yo estoy prestando mi voz con amor y mi imagen, y resulta que luego ya no sabes si realmente si son reales o están fingiendo, entonces ya te quedas como que observas mucho más y a lo mejor estás dejando hasta de ayudar, pero por miedo. Pero no dudes que cualquier animal de la calle o cualquier animal que necesite de mí, yo literal siempre, como pueda, apoyo a través de mis redes, a través de donaciones, a través de buscar hogar. Hemos conseguido muchísimos hogares para muchísimos animalitos. Me ha tocado viajar con perritos, yo los he llevado. Hace poco tuvimos el caso de Brandy, que fue la perrita de un migrante. No sé si se acuerdan de ese caso. La vi, Fue la muy vi, la vi en redes. Fue muy famoso ese caso y yo pedí contactarme. No sé cómo hicimos, pero mi equipo me ayudó a contactarme con el chico, con Brian y con Carlos, el fotógrafo que amablemente se ofreció a quedarse con Brandy en Juárez, en Ciudad Juárez, aquí en México. Y me puse en contacto con ellos, me ayudaron y le dije a Brian que yo me iba a hacer cargo de los gastos de su perra y que yo se la iba a llevar a Estados Unidos, pero necesitábamos saber en qué lugar lo asignaban porque él llegaba como migrante. El caso es que, pues, después de ahí, por alguna razón me tocó ir a trabajar a Juárez y fuimos a ver a Brandy y conocimos a Carlos y a su familia, que no saben qué belleza, cómo trataron a la perrita. De verdad que fue una cosa espectacular conocerlos. Y fue un caso muy bonito porque, pues, yo podía entender todo lo que él había pasado, irse caminando por esos lugares tan horribles, por esa selva, y que Brandy Claro. era lo único que le quedaba de recuerdo de su mamá, porque su mamá había fallecido. Y era una perra de apoyo emocional. Y en la frontera con papeles y todo, le dijeron que no. Y hay muchos casos así donde las familias tienen que dejar a los perros abandonados en la frontera. Uf. Y eso duele mucho porque son tus hijos, son tu familia, son tu todo. Entonces, en esa oportunidad pudimos ayudarlo y a los meses, mira, justo el día de la Virgen de Guadalupe, nosotros hicimos que Carlos volara o sea, pasó de todo. Fue muy raro porque todo se interponía. Los vuelos los cancelaron por una nevada y nos mandaron de Nueva York a New Jersey. Y entonces, como que no llegaba y no llegaba, y el pobre Carlos en el aeropuerto, yo así de... Pero hicimos un super equipo y él llevó a Brandy con su familia y tengo contacto con ellos y me mandan fotos. Su tía me manda fotos de Brandy feliz. El día que llegó, no sabes la emoción de ella cuando Claro. vio a su amo. Eso te llena el corazón porque es como un granito de arena que a lo mejor dices, ay, esto no es nada, pero No, si claro todos que hiciéramos un sí. poquito, yo creo que sí haríamos la diferencia. Aunque yo siento que el mundo ya está despertando mucho más con todo este tema de los animales. Claro que sí. Dijiste que ser madre te había sensibilizado mucho, este activismo, y te había sensibilizado a los casos que has visto, ¿no? En estas fundaciones. ¿Te ha sensibilizado? Desde antes trabajaba con muchas, de hecho trabajo con PETA, he hecho varias campañas, e hicimos una campaña para las ballenas que están en cautiverio en muchas de esas compañías que son para diversión, el hacerle entender a las familias que si tú pagas, tú estás apoyando que esto siga pasando, el adoptar una mascota, un perrito de la calle. Hicimos una campaña de los gatos que también se me hizo súper fuerte, o sea, todas. Pero Claro. desde que llegó Matías en específico, me volví más llorona, más sensible, y me afecta muchísimo más todos los casos que tienen que ver con maltrato, y todo eso es una cosa que de verdad me pone muy mal, me deprime. Así es. Mira, y antes de irnos, porque esta conversación podría durar años porque es una delicia, pero nos regañan aquí también. Mira, si Graciela llama a Marjorie y le dice, Marjorie, oye, quiero una mascota, llévame a un refugio a buscar una mascota. Me encanta la reacción que tuviste. ¿La llevarías? ¿Le dirías, mira, te presento este perrito, te presento este gatico? ¿Qué mascota crees que sería la correcta para alguien como este personaje de Graciela? No le llevaría a buscar ninguna mascota porque de verdad Graciela no puede ni con ella, así que no le llevaría a buscar a ninguna mascota. Me Le encanta, regalaría un Rottweiler, una cosa así para que la cuide, porque esta mujer es un desastre. me encanta, me encanta. Marjorie, qué honor Perdón. conversar contigo.
gracias por el arte que nos has dado por tantos años y por esa honestidad y esa sinceridad que te hace tan especial y tan querida. Ha sido un gusto conocerte, conocer a Graciela a través de ti y a la gente en casa. Por favor, no se pierdan Lobo Morir Matando de lunes a viernes a las 10 p.m. 9 Centro por 9 Telemundo. Centro. Con esta súper actriz que además, bueno, es mi paisana y me da un orgullo increíble. Gente, gracias. Gracias, mi amor. Bendiciones a ustedes, que sea un éxito este nuevo podcast y todo el amor para el público que nos va a ver, nos va a escuchar y que, bueno, nos va a tener en su pantalla a partir del 17 de febrero por Telemundo. Una historia diferente, una historia con un elenco espectacular que sé que les va a encantar, los va a enamorar, los va a seducir y está llena de muchas sorpresas, así que sé que la van a disfrutar. Así Por es. Telemundo, 10-9 Centro, Lobo Morir Matando este 17 de febrero. Así es. No se pierdan Lobo, gente. Ya saben. Gracias.